en darle todos los días las primicias a Él. ¿Fiel en congregarse? Sí. Si usted no es fiel en congregarse, no puede decir soy de la esposa. No lo es. Tal vez tenga otras características, pero esa característica todavía no la tiene. Tiene que aferrarse en eso. El enemigo le va a sacar, le va a llevar aquí y allá y le va a hacer creer que todo va muy bien así, pero no es así, hermano. Fiel en servirle, hermano. Ahorita nos acaba el Señor a hacer un llamado. Me bendijo mucho que la hermana Yolanda, hermana del hermano Joel, nos haya llamado para pedir ayuda. Yo sé que detrás de ella está Dios. No es la hermana Yolanda, es Dios. Me bendijo, de veras siento una bendición fuerte. Ahorita una vez más de que Dios haya escogido a esta iglesia para poder juntar una despensa entre martes, viernes y domingo, para enviarla a la gente de este lugar que a mí se me dificulta pronunciar su nombre. Pudo haber escogido otra iglesia el Señor, pero nos llamó a nosotros. ¿No es una bendición esta? Y la esposa es fiel en dar. Cada vez que el esposo le pide, es fiel en dar, fiel en ayunar, fiel en adorar, alabar, bendecir el nombre, fiel en buscar y hacer la voluntad de Dios. La de conocer de manera directa a través de alguien fiel en sujetarse a Él en todo, hermano. El libro de Cantares es claro de cómo es la esposa. Entonces no nos engañemos, hermano, porque entonces no vamos a trabajar en las áreas que debemos de trabajar. Si no somos fieles, hermano, ok, no hay problema. Jesús todavía no viene, el arrebatamiento todavía no es. Yo le pregunté a mi esposa, se los pregunto a ustedes, ¿no les he compartido en alguna ocasión cómo vencer la infidelidad? Porque ando con eso de que a lo mejor ya se los compartí. De todas maneras no importa, les volveríamos a compartirlo. ¿O les han compartido en alguna ocasión cómo derrotar, cómo vencer la infidelidad? ¿Les han compartido cómo llegar a ser fieles para ser parte de la esposa? ¿No? Ok, bueno. Pero antes de hablar sobre la fidelidad de la esposa, yo quisiera hablarles un poco sobre la fidelidad de Dios. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1. Siento ganas de llorar y es por lo que voy a compartir, en serio. Tengo un nudo en la garganta porque de última hora me puse a estudiar ese rasgo de carácter de Dios, su fidelidad. Se escucha mal el micrófono. Ayúdenme, por favor. Sí, de última hora me puse a estudiar algunas verdades relacionadas con la fidelidad de Dios y me conmovió la palabra de Dios. Me avergüenzo de cómo soy porque soy infiel al Señor. Pero aunque yo sea infiel, dice el Espíritu Santo, creo que a Timoteo, aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo, no niega su carácter, no niega su naturaleza. Él siempre permanece fiel, siempre, siempre. Y yo creo que es importante recorrer un poco en la Biblia sobre la fidelidad de Dios, porque ¿quién no está en pruebas, hermano? Estamos pasando, mi esposa y yo, pruebas difíciles, nuestros hijos también pruebas difíciles. Y sé de algunos de ustedes que están pasando por pruebas difíciles. Y en nuestra humanidad y en nuestra carnalidad somos dados a dudar de la fidelidad de Dios, cuando Él nos ha demostrado muchísimas veces, cuando la palabra de Dios claramente lo revela como un Dios grande en fidelidad. Tenemos esa tendencia, cuando todo se está tambaleando, hermano, cuando todo se ve oscuro, cuando no vemos por dónde se vaya a abrir una puerta, o por dónde Dios vaya a darnos una salida a la situación, o por dónde pueda venir la ayuda, la solución a nuestro problema. En nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, tenemos la tendencia a dudar de la fidelidad de Dios. Y yo creo que esa es una de las razones, si no la más importante, una de las razones por las cuales Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios como que hace un esfuerzo de revelarse a través de la Biblia, a través de testimonios, como un Dios fiel. O algunos de los versículos como que son para ayudarnos a recordar su fidelidad, hermanos. Por años a mí me ha afectado mucho Lamentaciones capítulo 3. Por años.
Y hoy nuevamente el Espíritu Santo me lo recordó. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y grande es su fidelidad. Grande. Por eso usted y yo todavía estamos aquí. No porque seamos mejores que otros. Al que más se le da, más se le demanda. 1 Corintios capítulo 1. Pablo da aliento. Creemos que la intención del Espíritu Santo a través de Pablo a esta iglesia, la intención al recordarle la fidelidad de Dios es darle aliento, alentarlos y fortalecerlos. Les dice, lean el contexto en casa, en el versículo 9 de 1 Corintios capítulo 1 versículo 9, dice: fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tal vez en algunas versiones no diga participación, tal vez diga comunión, pero todo esto se lo debemos a la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Consuélate con esto, aliéntate con esto. No importa qué tan oscura se vea esa prueba, qué tan oscura se vea la situación en la cual estás o en la cual está alguien de tu familia. Recuerda, Dios es fiel. Fiel es el que prometió y poderoso es para hacer todo aquello que Él prometió. ¿Qué significado debiera tener para nosotros el que el Espíritu Santo hoy nos recuerde que Dios es fiel? Que Dios es fiel, hermano, para cumplir todo aquello que nos ha prometido. Que nuestro Dios es un Dios inmutable, hermano. Que Dios no cambia, hermanos míos. Ese es el significado, uno de los significados de su fidelidad, de que Él no cambia, es inmutable. En Él no hay ni una sombra de variación. Así como fue en aquella situación en la cual estuviste difícil, penosa, dolorosa, en la cual tú te diste cuenta que eres incapaz de hacer algo para redimirte a ti mismo o redimir a aquel o aquella que tú amas, y Dios en su fidelidad te apoyó y te sacó adelante. Así nuevamente hoy. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, no hay sombra de variación en Él. Podemos demostrar de que Dios es fiel, hermano. ¿Por qué Dios puede ser fiel? ¿Por qué? Porque es un Dios omnisciente, hermano. Él no podría ser Él no podría ser un Dios fiel si Dios no fuera omnisciente. Alguien que todo lo sabe, alguien que todo lo conoce. Tú y yo no conocemos ni lo que va a ser de nosotros dentro de 10 minutos, media hora, una hora. Por eso siempre lo buscamos, siempre aprovechamos todos los momentos para alabarlo, para danzarle, para cantarle, porque no sabemos si a los 5 o 10 minutos todavía estamos aquí. Por eso aprovechamos el tiempo a lo máximo, hermano. No sabemos si el domingo todavía podremos tener abierto la casa de Dios, no lo sabemos. No podemos darnos el lujo de desperdiciar tiempo. Solamente Dios es omnisciente. A veces pretendemos que hay dos omniscientes, Dios y nosotros. Y aunque sabemos lo que dice la Biblia, hacemos las cosas como nosotros pensamos, porque creemos que también lo sabemos todo. Dios no podría ser fiel si no tuviera como uno de sus atributos su omnisciencia. Él lo sabe todo, por eso puede ser fiel. Por eso puede preparar el camino. Por eso puede darnos su palabra a tiempo o fuera de tiempo, porque Él sabe lo que nos espera adelante. Él sabe cuál es nuestra situación. Él la conoce. Él conoce cuál es la situación. Él conoce la mejor manera para mantenernos caminando fielmente con Él. Él lo sabe todo. Por eso, y eso es una garantía de que Dios es verdaderamente fiel, porque es omnisciente. Él conoce a esa persona. Esa persona que tú amas, por la cual estás sufriendo, Él la conoce y sabe cómo tratar con ella. Por eso Dios es fiel. ¿Por qué Dios es fiel? Porque Él puede asegurar que es fiel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un Dios omnipotente que todo lo puede. Dios no podría ser fiel siempre si Él no fuera omnipotente, hermano.
si no tuviera siempre la fuerza y el poder para darnos la ayuda que nosotros necesitamos. Por eso la Biblia asegura que Dios es fiel, en gran manera fiel, grande es su fidelidad. Él nunca nos va a fallar, su poder siempre va a estar ahí a favor nuestro, porque es un Dios omnipotente. Eso es una garantía de su fidelidad. ¿Por qué Dios asegura que Él es fiel? Porque además de omnisciente y de omnipotente, es un Dios omnipresente. Ahí donde tú andas, o donde yo ando en ocasiones, fuera de la voluntad de Dios, haciendo las cosas por nuestro enojo, nuestro capricho, porque nos hicieron, porque no salen las cosas como deseáramos, ahí donde estamos, ahí donde andemos, Dios está presente. Y como Él es un Dios omnipresente, entonces eso es una garantía de que Dios es fiel. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. A donde quiera que vayas, solamente esfuérzate, solamente sé valiente, no temas, no desmayes. Como fui con Moisés, yo voy a ser también. ¡Esca! Contigo nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque si se enfrenta contigo, primeramente se topa conmigo. Es un Dios omnipresente, por lo tanto Dios es fiel. No podría ser fiel si no fuera omnipresente, si no pudiera estar todo el tiempo con nosotros, a nuestro lado, hermano, defendiéndonos, protegiéndonos. Él no podría garantizarnos que es fiel. Es fiel porque es un Dios omnipresente. Santo es su nombre. Shaha, Esca, grande es su fidelidad. Dios es fiel. Fiel es el que prometió y poderoso para cumplir con sus promesas. ¿Qué garantía hay de que Dios es fiel? De que nuestro Dios es veraz. Nuestro Dios es veraz. A ver si es Tito. ¡Shaha! ¡Shaha! Estamos hablando primeramente de la fidelidad de Dios, y en unos minutos hablaremos de la fidelidad de la esposa. ¿Usted cree que nada más porque sí alguien llega a ser parte de la esposa? Por los años que tiene de congregarse en una iglesia, por lo que sabe, por lo que conoce del mensaje, ¿es por eso? No, hermano. La esposa se le concedió ser tal. ¿Por qué? Porque una de sus características, un aspecto de su naturaleza, es que es semejante a Dios en fidelidad. Ella es fiel. Por eso fue elegida, hermano. Por eso no son muchos, hermano, los que van a formar parte de la esposa. Dije que a lo mejor es Tito, ¿verdad? Santo es el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, santo es el nombre de Jesús. Sí, es Tito capítulo 1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos, y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación que me es a mí encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios, que, versículo 2, que no puede mentir. ¿Quiere repetirlo conmigo? Diga conmigo: Dios no puede mentir. Una vez más, mis hermanos, Dios no puede mentir. Dios podría ser un Dios, hermano, fiel si mintiera. ¿Alguien que miente puede ser fiel? Alguien que ahorita te baja el sol, la luna, las estrellas, y al rato te retira todo lo que te prometió, ¿puede ser una persona fiel? No, hermano. ¿Por qué tenemos la garantía de que Dios es fiel? Porque Dios no puede mentir. Si Él dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y de lo demás yo me encargo, Dios es fiel para cumplir. Si Él dice: busca primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y las demás shaha, y las demás shaha, shaha, y las demás cosas te van a ser añadidas, Dios es fiel, porque Él no miente, hermano. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bendito su nombre. Si Él dice: no te preocupes por el calzado, por el vestido, no te preocupes por qué vas a comer, Dios sabe
que de todas estas cosas es menester. No te preocupes por ello. Los que se preocupan son los gentiles, los pecadores, los inconversos, pero tú no lo hagas, porque Dios es fiel. Él conoce tu necesidad, Él conoce tu problema, Él sabe lo que tú necesitas y Él es fiel para dártelo. Si Él lo dice en la Biblia, Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque es fiel, hermano. Porque aunque tú y yo somos infieles todo el tiempo, Él no puede cambiar su carácter, su naturaleza. Su forma de ser no depende de nuestra forma de ser. Su forma de ser no depende de tiempos, situaciones, circunstancias. Simplemente es Él. Así es Él, es fiel. Una persona que miente es infiel, hermano. Dios nunca miente, hermano. Por eso puede ser fiel. ¡Shah! ¡Esca! Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Tengo que darle citas bíblicas de lo que estoy asegurando. Te amo, Jesús. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. ¿Y qué a tiempo nos llega todo esto? Porque, repito, estamos en problemas, estamos en situaciones, estamos en pruebas y circunstancias tremendamente dolorosas y no vemos por dónde, hermano. Y vuelvo a repetirlo, en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, empezamos a tratar de hacer cosas. Y no, pues tu palabra dice, los 10 mandamientos dicen eso, pero ¿sabes qué, Dios? Por esta ocasión lo voy a hacer como yo creo que se debe de hacer. Es que no crees en la fidelidad de Dios para sacarte adelante. Y lo más seguro que quienes hagamos eso, lo hagamos porque somos infieles. Como somos infieles, pensamos que Dios también es infiel. Como el león, ¿no? El león cree que todo el mundo tiene garras y no es así. Dudamos de la fidelidad de Dios porque somos infieles a los mandamientos de Dios. Somos infieles a su palabra y pensamos que así somos de la esposa. Es una de las cosas más tristes que veo en la iglesia de Jesucristo, y yo soy incluido en la iglesia, que pensamos que todo va bien, cuando dudando de su fidelidad desobedecemos sus mandamientos cuando estamos en situaciones difíciles. Así que qué bueno que hoy se nos recuerda que Dios es fiel. ¿Y por qué es fiel? Porque Él no miente, porque no es un mentiroso. ¿Por qué es fiel? Porque es omnisciente, omnipotente y también es omnipresente. Por eso puede ser fiel. Si no fuera todo eso, si le faltara uno de sus atributos, Él no sería entonces fiel. ¿Cuántos lo creen? Santo es el nombre de Jesús. Aleluya. Malaquías capítulo 3, les dije. Deje ver el versículo. Sí, es el 6. Porque yo, Jehová, no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué dice de Él mismo? ¿Cómo es Él? ¿De qué atributo está hablando aquí el Espíritu Santo? De que Dios no muda, Dios no cambia. Dios es así siempre, siempre. Así que siempre será fiel, siempre. No importa el problema, no importa la situación en la que estemos, no importa lo difícil que sea, la situación que vives en tu familia, no importa. Dios es fiel, te va a ayudar, te va a cumplir todas y cada una de las promesas. ¿Cuántos han dudado de la fidelidad de Dios porque están orando por una promesa y Dios no la cumple? Levante la mano. Yo ya la levanté. Hace algunos años yo descubrí que el problema estaba en mí. La Biblia está llena de promesas. Y a veces nos agarramos nosotros a orar por determinada promesa. Y como Dios no la cumple, dudamos de su fidelidad, dudamos de su amor. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en nosotros. Que no es la voluntad de Dios todavía para el cumplimiento de esa promesa en nuestra vida. Cuando uno está reclamándole a Dios o demandándole a Dios alguna promesa contenida dentro de la Biblia,
lo primero que uno tenía que preguntarle a Dios es: Dios, ¿esta promesa es para mí ahora o todavía no? O sea, no es que Dios no sea fiel para cumplir su promesa, es que no es la voluntad de Dios todavía el cumplimiento de esa promesa para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, bendito sea su santo nombre. 1 Corintios capítulo 10. Santo es el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Estamos viajando por la palabra de Dios y corroborando la fidelidad de Dios. Dios nos asegura, Dios nos recuerda que Él es fiel. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13: no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Fiel para no permitir que el diablo nos tiente de una manera más grande, tremenda, poderosa, de la que nosotros podamos vencer o derrotar. ¿Cuántos tuvieron situaciones con el tabaco antes de recibir a Jesús en su corazón? Tenían problemas con el tabaco, usaban el tabaco. Es uno de los peores venenos para el que fuma y sobre todo para quienes están al lado del que fuma. Es tremendo, ¿verdad? ¿Y cuántos después de un tiempo volvieron a caer en el problema del tabaco? Levanten la mano. ¿Son fieles ustedes o mentirosos? Una persona fiel no miente, no mientan. ¿Cuántos tuvieron problemas con el alcohol antes de recibir a Jesús en su corazón? Ah, caray, ¿quién se gozó con eso? Ya no me faltaba que dijera aleluya. Estoy bromeando, me gusta bromear. Nos vemos más hermosos todavía cuando reímos. ¿Y cuántos después volvieron a recaer otra vez? Gracias a Dios hasta ahorita no, hermano. Mis últimas cervezas fueron el día 15 de octubre por la noche del año 1983. Y Dios en su fidelidad. ¿De qué te ríes? Sí, y cuando cumplí un año ya lo iba a festejar. Tengo un año de no beber cerveza, iba a comprar un Six y otra vez. No es cierto, estoy bromeando. Dios en su fidelidad permitió que el diablo me tentara. Muchas veces yo le platicaba a mi esposa, llegaba afuera de los negocios donde acostumbraba a comprar la cerveza, me agarraba del volante y le pedía ayuda a Jesús. Ayúdame, ya no aguanto. 2 años fueron luchando en contra de la tentación, pero Dios fue fiel, hermano. Si tú volviste a caer en el tabaco, si tú volviste a caer en el alcohol, si tú volviste a caer en las drogas, no es porque Dios no haya sido fiel en ayudarte. Simplemente tú escogiste volver a tomar, volver a fumar, volver a drogarte, o volver a fornicar, o volver a adulterar. Porque mi Biblia dice que Dios es un Dios fiel, que le pone un límite a Satanás para que no te tiente más de lo que tú puedas soportar. Puede permitir Dios que un muchacho bien apuesto venga y te ande pretendiendo y trate de robar tu pureza y tu virginidad, pero Dios va a ser siempre fiel para no permitir que el diablo te tiente más de lo que tú puedas soportar. Solamente tienes que correr. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, por lo tanto es poderoso para ayudar a todos aquellos que son tentados. Porque no os ha tomado tentación sino tentación humana, pero fiel es Dios para no permitir que seas tentado más de lo que puedas soportar. Y juntamente con la tentación te voy a dar la salida, dice Dios. ¡Woo! ¡Woo! La próxima vez que caigas, no le eches la culpa a Dios. Si tú le hubieras pedido la ayuda, Él es fiel para ayudarte. Mejor dile, me gusta. Yo llegué a decirle en ocasiones así: Dios, me gusta. No quiero dejarlo. Llegué a decirle a Dios así en algunas cosas. Dame el querer. Mi pastor me enseñó eso. Filipenses 2 dice que Dios es el que da el querer y el hacer.
En el original bíblico dice para su buen placer. Y con ese versículo luché por un par de años, pero era sincero, me gusta la cerveza, Dios. Dame el querer, dame el hacer. Y Dios respondió, hermanos, porque Dios es un Dios fiel. Para no permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Así que la próxima vez, acuérdate que Él es fiel y pídele ayuda antes de que contamines el templo del Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 1. Aleluya. Primera de Juan capítulo 1. Versículo 7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos limpia de todos los pecados? La sangre de Jesucristo su Hijo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Versículo 8. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos somos pecadores, hermano. No somos perfectos ninguno de nosotros. Por eso no debemos de juzgarnos y de condenarnos los unos a los otros. No debemos de criticarnos los unos a los otros. No debemos dejarnos de hablar cuando nos herimos, nos ofendemos y nos lastimamos, porque todos somos pecadores. Pero Dios promete librarnos del gran problema del pecado, porque es una persona, es un Dios que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No tenemos por qué andar cargando con el pecado. El pecado es lo único que a usted y a mí, aunque tengamos a Cristo en nuestro corazón ahora, el pecado es lo único que nos puede mandar al infierno. Hay cristianos en el infierno ahorita. Hay homicidas, hay violadores, hay criminales ahorita allá arriba. El problema es el pecado, pero Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de él. ¿Qué es pecado a propósito? Por si hay alguien que no sepa lo que es pecado. Transgresión de la ley. Y no, que no estamos bajo la ley. Pablo le dijo a los corintios que estamos en la ley, dentro de ella. Si no hubiera ley, ¿cómo conoceríamos el pecado? ¿Conoce los 10 mandamientos? Chécalos así rapidito. Son la ley moral de amor de Dios. Es amor a Dios. La ley moral de Dios es amor a Dios, es amor al prójimo y amor al día de reposo. Así está dividida la ley de amor. Entonces, cuando violamos uno de esos mandamientos, por mucho que nos hayamos esforzado en cumplir con los otros 9, nos convertimos en transgresores de toda la ley, dice tu Biblia y la mía. ¿Qué es pecado? ¿En quién está el pecado? ¿En quién está el pecado? Ayúdenme, tal vez haya alguien que no sepa esto. ¿En quién está el pecado? Santiago 4, 17 dice que el pecado está en aquella persona que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Pecado es hacer algo que Dios prohíbe que hagamos. Pecado es no hacer algo que Dios dice que hagamos. Aquí nos golpea duro Satanás, porque pensamos que pecado es solamente hacer lo que Dios prohíbe. No, pecado también es no hacer algo que Dios manda que hagamos. Pero Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos con la sangre de su Hijo Jesucristo.
Vamos al Salmo 119, 89. Aleluya. Nos está pegando duro la palabra en la carne, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten ya bien golpeados? Porque yo fui bien golpeado allá arriba, hermano. Santo es el nombre de Jesús. Dice la hermana King, somos un pueblo bien raro. Salimos de la casa de Dios bien chipotudos y volvemos a regresar por más. El martes, le aseguro, aquí estamos otra vez. Salmo 119, versículo 75. Santo es el nombre de Jesús. Aleluya. Santo, santo, santo es su nombre. Aleluya. 119, 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. La aflicción puede tomarse como disciplina. La disciplina puede tomarse también como castigo. En tu fidelidad, conforme a tu fidelidad, cuando me viste que andaba yo descaminándome, cuando me viste que andaba yo en pos de la maldad, en pos del pecado, cuando me viste que estaba a punto de resbalar y caer, en tu fidelidad tú me disciplinaste, en tu fidelidad tú me corregiste, en tu fidelidad, porque es grande, Señor, tú me afligiste con exactamente lo que yo, justamente lo que yo necesitaba, porque no quieres que mi alma se pierda. ¿Podemos darle ese enfoque a la aflicción en esta hora? ¿Podemos darle a la aflicción esa característica de un fruto de la fidelidad de Dios? Que Dios nos disciplina con una enfermedad, por ejemplo. Que Dios nos disciplina, nos aflige con una gran prueba familiar o personal, un gran problema que nos ocasiona mucho dolor y sufrimiento, y lo está haciendo precisamente por su fidelidad, hermano. No los veo así, ni convencidos ni gozosos. Preferiría un Dios que lo viera usted camino al infierno y que se perdiera por toda la eternidad, que nunca lo corrigiera, que no lo afligiera. Prefiere un Dios así. Dios es fiel para disciplinarnos. Dios es fiel en afligirnos cuando nosotros lo necesitábamos. Pues todavía veo algunos muy serios, muy callados, hermano, como que dan a entender que Dios es injusto al hacer así. No, no lo es, hermano. El problema es que pensamos de manera diferente a Él. Eso es todo. Y la palabra de Dios es para cambiar nuestra manera de pensar. ¿Vemos otras citas más? Sí, mi hermano, vamos al Nuevo Testamento. Hay otras en el Nuevo Testamento, varias, hay muchas en el Antiguo Testamento que nos recuerdan la fidelidad de Dios. Vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Aleluya, santo es el nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Dice: fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. ¿Lo repite conmigo? Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Dele vuelta a las hojas de su Biblia, llegue a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Hace un rato mencionaba el contenido de este versículo. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no se puede negar a sí mismo, no puede negar su naturaleza. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 19. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 19. Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel criador, haciendo bien. Podemos estar sufriendo como un resultado de nuestras malas decisiones, de nuestro mal comportamiento delante de Dios. Podemos estar sufriendo, ser afligidos, pero también podemos estar sufriendo y podemos estar siendo afligidos, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar su nombre. Yud Hei Bau Hei. En medio del dolor, la aflicción, el problema, la prueba, Yud Hei Bau Hei. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y hay que encomendarle nuestra alma al Señor. Nuestra alma es tremendamente valiosa
para Él. El precio que pagó para comprarla fue tremendamente grande. Señor, me encomiendo a ti. No quiero quejarme, Señor. No quiero murmurar, no quiero salirme de la iglesia. No quiero renunciar al camino crucificado. Me encomiendo a ti porque sé que tú eres fiel para guardar mi depósito hasta aquel día. Bendito es su nombre. ¿Cuántos pueden decir conmigo que Dios es fiel para guardar mi depósito para aquel día? ¡Shaha! Aleluya, santo es su nombre. Aleluya. Y como Él es fiel, la esposa tiene que ser igual a Él. Dios demanda que crezcamos en fidelidad. Vamos a ver 3 parábolas. Yo creo que veremos nada más una o parte de una ahorita, en el tiempo que resta, donde aprendemos, hermano, la manera en que uno puede llegar a ser fiel para ser parte de la esposa. ¿Cuál, Señor? ¿Cuál de las 3 parábolas, Señor? Bendito sea tu santo nombre. Santo, santo, santo es tu nombre. Una de las parábolas que enseña sobre la fidelidad es la parábola de las 10 vírgenes. Es Mateo 25 del versículo 1 al 13. Otra de las parábolas que enseñan sobre la fidelidad de la esposa y cómo llegar a ser fieles es la parábola de los talentos. Es Mateo 25 también, ¿verdad? Mateo 25 del 14 hasta el final. Hasta el final. ¿Sí te interesa lo que estamos estudiando? ¿Cuál es tu compromiso con Dios en base a lo que has escuchado ahorita? ¿Vas a seguir siendo igual? ¿Vas a venir a congregarte cuando puedas, cuando te sobra el tiempo, o cuando te aprieten los zapatos, cuando necesites la oración del pastor y de la iglesia? ¿Vas a seguir siendo infiel en congregarte? Escúchame, por favor. No pierdas el tiempo no oyéndome. ¿Vas a seguir siendo infiel en orar? ¿Vas a seguir siendo infiel en ayunar, en estudiar su palabra? ¿Vas a seguir siendo infiel en el servicio a Dios? ¿O puedes levantar la mano delante de Dios y decirle: Señor, ya basta, ya no, quiero ser fiel como tú lo has sido conmigo? Pues levanta la mano. No mientas. Si vas a seguir igual, no mientas. Pero si levantas la mano, Dios te va a ayudar porque es fiel para ayudarte. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. La otra parábola es la del mayordomo infiel. Está en San Lucas capítulo 16. No recuerdo los versículos ahorita, búsquelo usted en casa. Vamos a Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Enseñan sobre la fidelidad. Nos enseña en qué quiere Dios que seamos fieles. Porque nos espera, a los fieles nos espera un premio de valor eterno. Un premio que realmente no tiene precio. El premio de ser la esposa de Cristo. Y precisamente por ser fieles a Él. Bendito sea su santo nombre. Tengo la cita de Lucas, es Lucas 16 del 1 al 13. Es llamado mayordomo infiel o mayordomo injusto. Y en estas parábolas encontramos en una la fidelidad en velar, que es la que vamos a ver ahorita. La fidelidad para velar, para mantenerse velando hasta que hasta que nuestro esposo espiritual Jesús regrese. Dios demanda fidelidad en esto. Y otra de las parábolas nos enseña sobre ser fieles en trabajar los talentos. Otra palabra en lugar de talento. Habilidades. Ponerse a trabajar con los talentos, con las habilidades que Dios nos ha confiado. Y la última nos enseña sobre la fidelidad en relación a la mayordomía. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Vamos a Mateo 25 entonces. Tenemos 15 minutos para estudiar Mateo 25. A ver, vamos a leer juntos Mateo 25 del 1 al 13. ¿Quieres poner, hermano Otavo, la diapositiva? Ok, muy bien, correcto.
Santo es el nombre de Jesús. Aleluya. Mateo 25 del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué hicieron? Cabecearon y luego se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dije que leyéramos juntos. A ver, espérenme. Sean fieles en leer la palabra de Dios. ¿Qué problema hay en leer la Biblia? Vamos a volver a empezar. Dije que leyeran conmigo. Déjeme decirle que una de las cosas que acompañan a la infidelidad es la pereza y la flojera, ¿eh? Se lo puedo mostrar con su Biblia. La pereza y la flojera acompañan a la infidelidad. O sea que no seamos flojos para leer. ¿Se acuerdan del por qué ya no permití que pusieran ahí los textos? Porque ya no traían las Biblias. La flojera de cargarlas. ¿Se acuerdan o no? Esa fue la razón. La otra era porque los versículos los hipnotizaban. Estaba yo predicando y todos así. No parpadeaban, estaban con sus mentes. Habrá momentos en que los podamos volver a poner, o habrá congregaciones que se les puedan proyectar, pero aquí, mientras tanto, no. Carguen su Biblia. Sean fieles en cargarla. Y no carguen la secreta, esa chiquitita que se la ponen bajo el brazo y no se nota. No, una grandota, versión 1909, tamaño king. A su nombre, al nombre de Jesucristo. Ok, leamos juntos, hermanos. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después viniendo también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fidelidad en velar. Tenemos que estar velando. Va a ser un día triste, va a ser una situación, una experiencia triste. En la mañana el Señor, a través de nuestra pastora, nos compartía sobre tener experiencias, verdaderamente experiencias con Dios. Esta va a ser una experiencia con Dios tremenda. Trate de imaginársela, que de repente usted sienta que está siendo arrebatado. ¡Cha! ¿De qué manera nosotros lo vamos a experimentar? No he encontrado una porción de la Biblia que me lo describa, pero lo he soñado 2 veces. Me he soñado, y eso no quiere decir que ya estoy del otro lado. Yo le pregunté al Señor, las 2, fue tan real, las 2 veces que me sentí arrebatado. Sobre todo la segunda vez se lo platiqué a mi esposa. Estaba en una habitación con ella, los demás también eran arrebatados, pero pude ver y pude sentir, tuve una experiencia de cómo mi alma, mi espíritu, mi ser ya transformado estaba ascendiendo. Pude ver cómo traspasaba la losa de la casa, pude ver hacia abajo, pude ver cómo ascendía, pude ver las nubes. Fue algo glorioso, tremendamente glorioso, esa segunda ocasión que me desperté. Pero yo supe que realmente
Eso no me estaba garantizando que ya estaba del otro lado. Yo sentí que Dios me estaba diciendo: si te sigues esforzando, esto es lo que va a suceder contigo. Por eso muchos de nosotros hemos soñado con el arrebatamiento, lo hemos vivido de una manera tan real. Yo digo que el propósito para todos es ese: darnos una probadita de que si le echamos ganas, lo vamos a poder lograr. Pero va a ser una experiencia con Dios tremenda, hermano, para aquellos cristianos que por haber sido infieles no estén listos para prepararse. ¿Infieles en qué? ¿Infieles aquí en qué? Dice esta parábola. ¿Infieles en qué? Infieles en permanecer velando. Estamos en días, Jesucristo lo dijo, en días semejantes a los días de Noé. La gente escuchaba a Noé. Noé estuvo predicando durante 120 años. 120 años duró la construcción del arca. Los mismos 120 años Noé predicando a su generación de que un diluvio iba a venir, algo que nunca había sucedido, estaba por acontecer, pero que había un medio para salvación. Porque todos los tratos de Dios para con la humanidad en todas las edades son tratos de gracia, porque Dios es tremendamente rico en gracia. Aun cuando nos enjuicia, aun cuando nos disciplina, nos aflige, hermano, es por su gracia. Bendito su nombre. No merecemos ni ser corregidos por Él. Merecemos que nos deje seguir hasta el final del camino de la perdición. Pero los tratos de Dios son tratos de gracia para todo el ser humano. Vemos la gracia de Dios desde el principio de la Biblia. Dios dijo: voy a destruir a toda la raza humana. Me pesa haberlos creado, porque los intentos de su corazón son de continuo hacer el mal. Me arrepiento de haber hecho al ser humano. Y Dios cumplió lo que dijo, pero su gracia proveyó un medio de salvación. Por eso quisiera que estuvieras emocionado. Dios te creó con emociones. Una persona que se bloquea, que no externa sus emociones, es una persona con muchos problemas internos. No tengas temor de emocionarte. De hecho, va a ser un día triste el día que Dios deje de emocionarte. Pero a mí me emociona esto y me conmueve, de que Dios cumplió con lo que dijo: voy a raer con toda la raza humana, pero voy a proveer en mi gracia y misericordia, voy a proveer de un medio de salvación. Y Noé predicó, el diluvio va a venir. ¿Te imaginas lo que es un diluvio? Alguien dijo: un diluvio no es otra cosa más que un océano sin orilla, un océano sin playa. Eso es un diluvio. Y Noé predicó y Noé advirtió. Y estamos en tiempos como los de Noé. Los siervos de Dios siguen predicando. Los siervos de Dios siguen advirtiendo. Viene el arrebatamiento. No todos los cristianos se van a ir. La mayoría de los cristianos se quedan. Los siervos de Dios siguen predicando. Hay que estar orando, hay que estar velando. Velar tiene que ver no con estar de rodillas las 24 horas del día. Velar tiene que ver con estar despierto y estar haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer, porque Cristo viene en cualquier momento. Bendito su nombre, bendito sea su santo nombre. La esposa es fiel, la esposa no duerme. Espiritualmente hablando, la esposa no duerme. Las 10 vírgenes se durmieron. Ambas vírgenes, dice aquí al frente la proyección, ambas vírgenes cabecearon y se durmieron. Y ahí está el significado de cabecear y de dormir. ¿Está ahí? Está en la otra diapositiva. Cópielo. Tiene que ver con dormirse. Dormirse significa sueño profundo. Significa muerte. Yo le doy gracias a Dios por el proceso del sueño. ¿Cómo inicia el proceso del sueño? Antes de que te duermas, ¿qué sucede? Martita. Sí, y empezar a echar ojitos, decía mi abuelita, de borrego a medio morir. ¿A poco no? O sea que antes de terminar dormido, uno se da cuenta de que está a punto de dormirse, ¿no?
de que el sueño espiritual está empezando a llegar, uno se da cuenta, ¿a poco no? Empezamos a cabecear. Ya no nos congregamos como antes. Ya no llegamos temprano como antes. Ya no danzamos como antes. Ya no sentimos el gozo de servir a Dios como antes. ¿Te acuerdas cuando recién te convertiste? ¿Verdad que evangelizabas hasta los perros? ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Y ahora no le hablas a nadie. Tienes sueño, te da flojera hacerlo. En tu trabajo ni saben que eres cristiano o cristiano. Sueño profundo. Como Eutico. ¿Te acuerdas que Eutico antes de dormirse primeramente empezó a cabecear? Pero él escogió seguir cabeceando. ¿Te acuerdas de Eutico? Estaba en una ventana, sentado a la orilla en la ventana, en el tercer piso. Sin protección la ventana, hermano. Cabeceándose, hermano. Pero dijo, sigo cabeceando. Se durmió. Y vino el costalazo, hermano. Como a la medianoche, ¿no? ¿Te imaginas el burrazo que dio ese hombre? Toda la aldea lo oyó, hermano. Todos se enteraron. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando una jovencita queda embarazada, cuando da un costalazo de eso, cuando se oye un burrazo ahí, que una virgen de la iglesia cayó en situación de fornicación y quedó embarazada, el ruido se escucha fuerte y todo el mundo se entera. Y Dios se da cuenta cuando nos estamos cabeceando, hermanos. Déjenme darle por ese lado, me siento guiado por ahí. ¡Shaha! Dios se da cuenta cuando me estoy cabeceando. No dejo el celular, no suelto la lap. Nadie puede decir, ay, me dolió. No, nadie. Nadie puede decir, ay, me pisó. No, nadie. ¿Sí? Pues di ay. ¡Ay! Dios se da cuenta. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Jesús le dijo a 3. Así es de selectivo Dios, ¿no? Primeramente fueron miles, luego cientos, luego 70, luego 12 y luego 3. Y a 3 les dijo, ustedes son los escogidos. Acompáñenme a orar. Vamos a velar ahorita. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Ayúdenme a orar, ayúdenme a velar. Le dijo a 3. ¿Le hicieron caso? Escogieron dormirse. ¿Jesús los despertó? No, los dejó dormir. Jesús vino a despertarlos, a buscarlos después de que él terminó de orar 3 veces, hermano. Las 3 veces ellos escogieron dormirse y Dios no los despertó. Dios no despierta en ese sentido al cristiano que escoge dormirse. ¡Shaha! Hay suficiente luz de la palabra, hay suficiente luz del Espíritu Santo como para no dormirse y permanecer despierto. Bendito sea su santo nombre. Pero si uno dice yo me duermo espiritualmente hablando, Dios nos deja hasta que nos damos un burrazo, hermano. Hasta que nos caemos de un tercer piso, porque las caídas despiertan, hermano. Súbete a una litera, duérmete y cáete, y te aseguro que el burrazo te despierta. Por eso Dios nos deja dormirnos y permite que tengamos una caída, porque las caídas despiertan. Velad, velad, velad y orar, para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que van a venir. Quien ame verdaderamente la venida de Jesús va a estar velando, hermano. En sus noches espirituales, en sus días espirituales va a estar velando. Y va a ser alguien que no va a necesitar que lo visiten para convencerlo de que se congrega. Hermano, va a ser alguien que va a estar despertando a otros. Despiértate tú que duermes. Hermana, ve a la iglesia, congrégate. Tienes problemas, tienes situaciones, ve al culto del viernes de oración. Dios ha respondido, Dios ha hecho milagros. Ven, hermano, congrégate, busca a Dios. Esa es la gente despierta. La gente dormida es aquellos que hay que visitarlos y convencerlos de buscar a Dios. ¿De quiénes eres tú? A ver, los dormidos, a su nombre. Bien, ya saben quiénes son los dormidos. Los despiertos, a su nombre.
Somos mayoría, hermano. A ver, un grito para que se despierten los dormidos. ¡A su nombre! Estoy seguro que los despertamos, hermano. Santo es el nombre de Jesús. Lo dejamos hasta ahí, ¿no? Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por su palabra. Ya mero van a hacer, ahorita vamos a orar vamos a hacer la oración de las 8. Póngase de pie. Dígale a Dios, ayúdame a ser fiel en velar. Solamente así estaremos listos para su venida, hermano. Quienes participaron, por favor, suban y ayúdenme. Y ayuden a